Gracias, doctor Clauret. Excelente plática y es el turno de la doctora Sofía Martínez Vázquez con el tema nutrición en enfermedad hepática crónica. La doctora Sofía Martínez es licenciada en nutrición de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene maestría en ciencias de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en bioética en el Instituto de Investigación de Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, miembro de la Asociación Mexicana de Patología, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología y adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Un gusto, doctora Sofía, contar con su participación en este curso. Adelante. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, perdón, la exclusión, la inclusión de este tema. Me parece fundamental que parte del abordaje que se le da a los pacientes que vemos de manera cotidiana y que es una pregunta bastante recurrente, ¿qué como? ¿No? Entonces, voy a tratar de abordar de manera práctica con algunos puntos que trataré de aterrizar en la clínica para que podamos tomar algunas decisiones de qué hacer con nuestros pacientes. Bueno, hago mi declaración de conflicto de intereses, no tengo ninguno para esta charla, aunque he participado en algunos eventos académicos, tanto para la industria alimentaria, la industria farmacéutica, así como también hago prescripción de algunas fórmulas nutricionales y suplementos. Bueno, para empezar a abordar este tema es necesario conocer cuál es el impacto que tiene la desnutrición y la malnutrición de la cirrosis hepática. Se habla de porcentajes que van del 40 al 75%, con diversas causas que podemos identificar en tres principales. Los pacientes que tienen estos problemas hepáticos tienen ingestión dietética incompleta, a que llamamos ingestión dietética incompleta, cuando el porcentaje de consumo en la dieta habitual es menor al 75%. Parte de estas causas van también alrededor de la digestión y absorción inadecuada y un metabolismo alterado que se ha podido identificar de manera apropiada. Este metabolismo alterado nos puede conducir a tres grandes circunstancias. La desnutrición energético-proteica, que es muy característica en este tipo de población, que se puede acompañar o no de sarcopenia. Cuando encontramos las dos juntas, bueno, pues estamos ante un panorama un poco más complejo, pero también se puede presentar la malnutrición y en este sentido hablamos de que puede haber una deficiencia de vitaminas liposolubles junto con cualquiera de los otros dos factores, es decir, la desnutrición energético-proteica o la sarcopenia. En algunas otras ocasiones llegamos a encontrar la suma de estas tres desenlaces que pueden estar condicionados de acuerdo a a los principales problemas que he señalado inicialmente. Como parte de esta ingestión inadecuada de alimentos, bueno, pues sabemos que hay un incremento en la síntesis de citocinas proinflamatorias, deficiencia de zinc y de magnesio. Se puede presentar en estos pacientes también hiperglucemia. Infección por Helicobacter pylori se ha descrito hasta el 45% en esta población. Hay saciedad precoz y muchas veces esto puede ocurrir por una de las complicaciones más importantes, que es la citis, y de la cual se ha hablado previamente. La encefalopatía hepática también es otra de las causas que pueden alterar esta ingestión inadecuada de alimentos, y la neuropatía autónoma en los pacientes con cirrosis hepática también se ha descrito como parte de esta ingestión inadecuada de alimentos. Como parte de la digestión y absorción inadecuada, bueno, conocemos algunos factores como la hipertensión portal, que imposibilita el procesamiento y la utilización metabólica de los alimentos que se consumen, un patrón colestásico, y esto, bueno, obviamente disminuye la concentración de las sales biliares intraluminales, por lo tanto da la deficiencia de estas vitaminas que identificamos y se pueden ver aquí en pantalla. El sobrecrecimiento bacteriano también se ha descrito en los últimos años. Este puede provocar atrofia de la mucosa y de las vellosidades intestinales, empeorando el proceso de absorción. Y la diarrea inducida por fármacos como neomicina, lactulosa, diuréticos, antimetabolitos o colestiramina también se asocia a esta digestión y absorción inadecuada en este tipo de individuos. El metabolismo alterado se ha descrito como un estado hipercatabólico,
por actividad del sistema nervioso simpático y el proceso inflamatorio. Puede ser por infecciones o por translocación bacteriana. Esto ha sido cuestión que se ha visto en los últimos años a través del estudio de la microbiota y se han podido identificar algunos de estas causas, vamos a decirlo, aunque todavía falta profundizar un poco más en este sentido. La gluconeogénesis, que se presenta de manera bastante común en este tipo de pacientes también, que está dictada por la resistencia a la insulina, por la disminución de las reservas de glucógeno y el detrimento de la glucogenólisis. El ayuno nocturno en personas sanas, vamos a decirlo, puede tener un impacto en este tipo de pacientes. Tiene un impacto inmediato, vamos a decirlo, en un menor tiempo de 3 días. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder identificar a una persona y sobre todo a poder dirigir un tratamiento nutricional en ellos? Utilizamos herramientas de tamizaje. Voy a describir algunas que están acá y me gustaría que esos fueran parte de los mensajes principales para esta charla, porque estas valoraciones y estas herramientas de tamizaje son muy sencillas de aplicar y realmente nos permiten estratificar a los pacientes de acuerdo a cierto riesgo nutricional. Esto se puede hacer en el consultorio o en el pase de visita, no requiere realmente de muchos aparatos o instrumentos, sino de tener incluso a veces en la memoria algunos de los puntos que se describen. La valoración global subjetiva. Esta valoración es la que más se utiliza a nivel hospitalario, por eso está descrita como el estándar de oro o de referencia para el tamizaje de la evaluación del estado nutricional. Puede ser inexacta debido a la presencia de edema y ascitis porque conlleva una parte en donde se evalúa o se hace una exploración física del paciente y cuando no se tiene suficiente experiencia se puede sobreestimar o subestimar. Los componentes de esta valoración van en relación al cambio al peso corporal, el consumo dietético habitual, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional y el estrés metabólico. Perdón. Les mencionaba entonces, esta prueba, creo que no se alcanza a ver de manera muy clara esta imagen que estoy señalando, pero es un cuestionario, son preguntas muy sencillas, alrededor de 9 preguntas que nos permiten estadificar al paciente en paciente que no tiene riesgo nutricional, en paciente que tiene riesgo nutricional y en el paciente que está desnutrido. Así es como va la clasificación. Se puede acompañar de la dinamometría, que es una prueba de fuerza de la mano, es una prueba de prensión, y esta nos permite tener todavía una mayor certeza acerca del estado nutricional del paciente. Los puntos de corte para la dinamometría todavía no están claramente definidos, hay todavía que trabajar en esta validación, aunque sí se ha visto que si se refleja una fuerza menor a 20 hercios, sí se puede asociar a un estado nutricional deteriorado. Otra de las herramientas que también se llega a utilizar en este tipo de pacientes es la herramienta que está validada en Inglaterra. Esta herramienta, aunque se ha traducido al español, todavía le falta la validación para México, pero la herramienta se llama Royal Free Hospital Global Assessment y con ella pues nos damos cuenta que son prácticamente los mismos puntos que se toman de la valoración global subjetiva, pero se acomodan de manera diferente. Tiene que ver, y una de las características principales en este tipo de valoraciones es el cambio en el peso corporal. Si ha habido un cambio en el peso corporal, seguramente habrá una repercusión en el estado nutricional de manera importante. Les dejo aquí entonces de qué se trata esta valoración. Igualmente clasifica a los pacientes que tienen bajo riesgo nutricional, que tienen riesgo moderado o que tienen riesgo alto, y esto es de acuerdo al número de puntos que se van sumando si hay una modificación en la ingestión, cambios en el peso corporal y si la enfermedad ha repercutido en sus actividades de manera cotidiana. Esta otra herramienta, que es el Controlling Nutrition Status, se ha visto que puede ser utilizado como un buen marcador de las reservas hepáticas.
y ha sido estudiado en pacientes con virus de hepatitis C. Esta forma de evaluación ha sido identificada para ellos y ha sido construida para este tipo de pacientes. Los parámetros que se utilizan son representativos de la síntesis de proteína, la deficiencia calórica y del sistema inmunológico. Utiliza marcadores más objetivos, facilitando la evaluación del estado nutricio, como los que están descritos aquí abajo, que son la albúmina sérica, la cuenta total de linfocitos, el colesterol, y se hace una sumatoria para poder ubicar entonces al paciente. Con esto se puede identificar también en qué grado está este paciente de su estado nutricional. La parte de evaluación antropométrica ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Se han hecho esfuerzos bastante considerables para evaluar no nada más el peso corporal, sino cómo está distribuido al interior del cuerpo este peso corporal y sobre todo los componentes que se están reflejando a través del análisis de impedancia bioeléctrica, que este análisis de impedancia bioeléctrica, creo que algunos de ustedes lo conocen, si no lo describo rápidamente, es el paso de corriente a través de dos extremos o dos polos del cuerpo. Normalmente se utiliza la mano y el pie de una parte del cuerpo y con ello se evalúa a través del paso de una corriente eléctrica que nos dan la lectura de resistencia y reactancia, el contenido de masa grasa, de masa magra y el porcentaje de agua corporal. Estos son los principales componentes que nos refleja una lectura de impedancia bioeléctrica. Se hacen estas inferencias de la cantidad a través de ecuaciones. En la medición directa se hace a través de la resistencia y la reactancia, pero tiene la ventaja de ser no invasiva, de bajo costo. Sin embargo, no es útil en pacientes que tienen amputaciones, edema, ascitis, están embarazadas o con obesidad mórbida. Ya mencioné que parte de los componentes que hace de la medición directa son resistencia y reactancia, y uno de los más importantes es el ángulo de fase. El ángulo de fase se obtiene por medio de esta medición de la impedancia eléctrica, se basa en el tamaño e integridad de la membrana celular, refleja la salud celular y la progresión de algunas enfermedades, y se utiliza para evaluar el estado nutricio de los pacientes, en particular este tipo de pacientes. Hay algunos puntos de corte que se han establecido. Uno de ellos me da mucho orgullo describirlo. Es parte del grupo mexicano que ha trabajado bastante sobre estos puntos de corte, y ellos han descrito una asociación con la encefalopatía hepática cuando el ángulo de fase es menor a 4.9 grados, y un aumento en la mortalidad de estos pacientes cuando el ángulo de fase igual se utiliza en este valor, menor a 4.9 grados. Este es el estudio que avala estos datos. Vean ustedes acá cómo, tanto con la puntuación de Child-Pugh como con la puntuación de MELD, se asocia de manera importante este punto de corte, y bueno, se ha establecido como un punto de referencia para la población mexicana. Una de las cuestiones aquí que llama bastante la atención es que la desnutrición se asoció de forma independiente con la mortalidad, que es una de las conclusiones de este estudio. Un poco más detallado de cómo se va presentando este ángulo de fase y el desarrollo de la encefalopatía, que es parte de los resultados que les había comentado y que dije de manera puntual hace unos minutos. Nosotros hemos hecho también alguna inferencia acerca de cómo se distribuye el agua corporal, no nada más la cantidad de músculo, que bueno, ya de por sí nos está hablando de una baja reserva muscular. También nosotros hemos visto entonces cómo se ha distribuido esta agua, y en pacientes que en una corte de 87 pacientes que medimos hace algunos años con cirrosis hepática por diversas causas, vimos que tenían un MEL de 12, que iba entre 7 y 18, un Child Pugh en una puntuación entre B y C, con una mediana de edad de 57 años y un índice de masa corporal de 26.5, que si nosotros utilizamos solamente este valor de índice de masa corporal, nos pueden salir pacientes sanos con referencia a poder clasificarlo en el índice de masa corporal ajustado para este tipo de personas.
Sin embargo, cuando hacemos el análisis de la composición corporal, nosotros encontramos de manera interesante cómo se distribuye el agua al interior del cuerpo y vemos que un gran porcentaje del agua que se está reteniendo en estos pacientes que tratamos que no tuvieran un edema tan importante fue alrededor del 77%, lo cual nos está indicando justamente cómo se está distribuyendo entonces y por qué hay eventualmente mala respuesta tanto farmacológica como nutricional en este tipo de pacientes. Nosotros encontramos una mediana de ángulo de fase de 4.4, lo cual concuerda con el punto de corte que estableció la doctora Ruiz y que les mostré previamente. Parte también del diagnóstico que vamos realizando en este tipo de pacientes tiene que ver con la evaluación dietética. En este tipo de pacientes, bueno, podemos utilizar diversas herramientas. Lo más común que utilicemos es una frecuencia de alimentos o un recordatorio de 24 horas y con eso estimamos el porcentaje de consumo que está teniendo una persona. Inicié hace unos minutos esta charla comentándoles que si una persona come menos del 75% de lo que habitualmente comía, ya se ubica automáticamente en riesgo. Este es un ejemplo del diagnóstico del estado nutricional utilizando una terminología que se ha pugnado porque se haga a nivel internacional, en donde se evalúa el problema, la evidencia y los signos y síntomas y nos permite construir un diagnóstico mucho más cercano desde el punto de vista nutricional. Con base en esto, nosotros tomamos decisiones, sobre todo ubicando el problema, viendo cuál es la evidencia que lo sustenta, los signos y síntomas, y con eso hacemos intervenciones nutricionales dirigidas para poder determinar qué es lo que vamos o cómo vamos a mejorar el estado nutricional en estos pacientes. Utilizamos fórmulas de estimación de requerimientos en pacientes que se han validado también. Harris-Benedict es la más conocida, pero también se ha utilizado bastante la fórmula de Mifflin-Sanger. Las recomendaciones que hacemos o que existen para poder ajustar la cantidad de proteínas, de energía, de hidratos de carbono, de grasa en este tipo de pacientes, pues van alrededor de lo que se ha dictado en algunas guías internacionales en donde se dice que los pacientes pueden recibir una dieta entre 35 y 40 kilocalorías por kilogramo de peso por día. El consumo de hidratos de carbono sea alrededor del 50 al 70%. Las proteínas vayan de 1.2 a 1.5 con un aporte del 60 al 70% de origen vegetal y la cantidad de grasa vaya entre el 10 y el 20% para poder ajustar entonces el 100% de lo que se le va a proporcionar al paciente. Que hay datos muy interesantes, si se fijan ustedes, la cantidad de proteínas pues rompe un tanto el paradigma que se tenía acerca de la cantidad de proteína que debía recibir estas personas, la cual se había descrito que era menor a 0.8 gramos por kilogramo de peso y esto nos ha modificado con los estudios que se han hecho a la par de la bioimpedancia eléctrica. La distribución de nutrimentos en presencia de encefalopatía hepática es una de las modificaciones que sí se tienen que realizar. Y bueno, en este sentido, la cantidad de proteína puede ir transitoriamente a irse ajustando hasta no menos de 0.5 gramos por kilogramos en un evento agudo y se puede incrementar hasta 1.2 gramos por kilogramo. Es decir, esto es el rango en donde podemos prescribirle a un paciente en el plan de alimentación la cantidad de proteína que debe de consumir. La fibra debe de ser entre 25 y 35 gramos. Cuando se está utilizando lactulosa, nos quedamos con 25 gramos, con la menor cantidad, y cuando está sin lactulosa, podemos darle hasta 45 gramos. En algunas ocasiones es necesario utilizar aminoácidos de cadena ramificada que van en el orden de 0.24 gramos por kilogramo de peso. Básicamente, pues este tipo de prescripción lo que intenta es disminuir la desnutrición, disminuir la encefalopatía hepática y hasta cierto punto mejorar la citis y la calidad de vida en estos pacientes. Los ajustes que hacemos de sodio y de líquidos en este tipo de pacientes van alrededor de 2 gramos de sal al día, cuando tenemos que hacer una restricción de la sal que consumen, hasta 1 gramo al día. Podemos ubicar esta cantidad muy claramente. Hay algunas medidas ya caseras que están
graduadas con esta cantidad y nos puede servir como referencia para hacer orientación alimentaria. De los líquidos, no se recomienda la restricción de líquidos únicamente en casos específicos con ascitis severa y nos vamos a 0.8 mililitros por cada kilocaloría que estamos prescribiendo. De tal suerte entonces que nos pueden quedar todavía libres, vamos a decirlo, que el paciente consuma alrededor de 1 litro a 1 litro 250 mililitros, es decir, 5 vasos al día de agua. En el resto de los pacientes que no necesitan esta modificación, nos quedamos con 1 mililitro por kilocaloría, que es lo que hacemos en la población normal. Vamos a ver rápidamente cuál es el tratamiento basado en la evidencia. Voy a hablarles de esta graduación de la evidencia utilizando los criterios de GRADE. Y vean ustedes entonces que podemos hablar de que los pacientes pueden tener una dieta fraccionada entre 4 y 6 tiempos de comida, incluyendo una colación nocturna, esto con un grado de evidencia B2. La suplementación de algunos nutrimentos se puede hacer, básicamente hacemos suplementación de zinc y de magnesio, así como el uso de algunas fórmulas poliméricas también está graduado con esta misma escala. Un grado de evidencia un poco más alto nos habla de la cantidad de proteína que debe tener una persona con estas características, va entre 1.5 y 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso al día. Hay que hacer aquí un hincapié en que nos conferimos a un peso seco que se estima a través también de fórmulas o de la bioimpedancia eléctrica, donde vemos cómo se distribuye el agua. La suplementación de aminoácidos de cadena ramificada puede ser hasta de 30 gramos al día y 10 gramos de leucina al día, y se pueden llegar a utilizar fórmulas hidrolizadas. Las alteraciones en el metabolismo están graduadas como un nivel A1, y bueno, pues ya les había comentado que la adecuada ingestión calórica y las restricciones dietéticas innecesarias son el punto principal y el punto medular para el tratamiento de este tipo de personas. De tal suerte entonces que calculamos alrededor del 20 al 30% arriba del gasto calórico basal, y esto nos sirve como parámetro de referencia cuando no tenemos una medición tan precisa como la impedancia eléctrica o alguna otra forma de estimación de este gasto energético. Finalmente, quiero terminar con otra de las recomendaciones que poco se hace hasta el momento, aunque ha habido estudios muy interesantes, y bueno, pues me siento muy contenta también de tener al siguiente ponente como el primer autor de este artículo que estoy citando, el doctor Andrés Duarte, junto con otro grupo de investigadores, han pugnado porque estos pacientes realicen ejercicio para poder tener una mejor utilización, vamos a decirlo, de la energía que se está prescribiendo en estos pacientes. Llegar a una fase anabólica es necesario realizar ejercicio. Ellos hablan de 3 tipos básicamente de ejercicio: el ejercicio de tipo aeróbico, el ejercicio de resistencia y un ejercicio de fuerza y de balance. Tenemos diferentes objetivos de acuerdo al tipo de ejercicio, y esto será, lo tenemos que individualizar de acuerdo a las características que tenga el paciente. Voy a hacer unos pequeños mensajes para la práctica clínica, que este es uno de los objetivos que yo tenía para participar el día de hoy. Y bueno, pues les quiero hacer mención de que la desnutrición y la malnutrición son altamente frecuentes en la enfermedad hepática crónica. La recuperación, aunque puede ser costosa, la recuperación básicamente de la sarcopenia, y costosa me refiero a que puede ser económica, orgánica y socialmente costosa, pero si no se resuelve esta parte, la evolución puede entorpecer y puede aumentar la mortalidad. De tal manera entonces que nos sale más barato atender la sarcopenia que no atenderla. El cálculo de requerimientos se sugiere de acuerdo a la composición corporal. Los indicadores antropométricos van a la par de los dietéticos y los clínicos y parecen ser superiores que los bioquímicos cuando estamos hablando de esta recuperación nutricional. La dieta puede ser hiperenergética, normoproteica, hiposódica, fraccionada, suplementada a demanda, pero sobre todo es cambiante. Este es uno de los mensajes que también me gustaría dejarles aquí para que podamos discutir un poco más adelante, porque muchas veces nos casamos con la idea de que es una sola dieta y la tiene que seguir para el resto de la enfermedad, y no, nosotros vamos haciendo ajustes conforme estos pacientes van presentando un estado nutricional y una evolución
solución clínica diferente. Los médicos nos ayudan a identificar los problemas nutricionales, por eso era la importancia, y me detuve un poco más de tiempo en hablar de estas valoraciones que se hacen de tamizaje, pero es el turno de nosotros, de los nutriólogos, realizar las prescripciones nutricionales. A esto le llamamos trabajo en equipo, en donde yo me desempeño. Les agradezco mucho por su atención.